El pueblo se llamaba Olvido, un lugar olvidado, ¿saben? Las casas estaban apiñadas, parecía que se apoyaban unas en otras, sus paredes manchadas por la humedad y el paso del tiempo. Un silencio profundo cubría todo. Pero no era un silencio tranquilo, era un silencio pesado, vigilante, de esos que te hacen voltear a ver si no hay alguien detrás. El aire se sentía denso, trayendo el olor a tierra mojada y a algo más, algo viejo y triste. La gente de Olvido casi nunca hablaba con los de afuera. Sus ojos guardaban una sombra permanente, un miedo que se les había metido hasta los huesos. Se movían por las calles como fantasmas, con el rostro cerrado y desconfiado. Al borde del pueblo, en una loma bajita, estaba el cementerio. Era un lugar muy antiguo. El portón de hierro gemía como un moribundo cada vez que el viento lo empujaba. Viejas lápidas, cubiertas de musgo, se inclinaban de formas extrañas. Tenían nombres casi borrados por la lluvia y el tiempo. Pero había algo más en ese cementerio, algo más nuevo y más inquietante. En un rincón aparte, lejos de las viejas familias, se alzaba una fila de cruces de madera sencillas. No tenían nombres, ni fechas, solo madera cruda, astillada. Cada año aparecía una cruz nueva. Nadie decía quién la ponía, nadie preguntaba. Era un ritual silencioso y aterrador. Las cruces eran como una herida en el alma del pueblo. Eran una pregunta que nadie se atrevía a responder. A los niños les enseñaban a no jugar cerca del cementerio. Los adultos evitaban el camino que subía la loma, sobre todo después del atardecer. Las cruces representaban el pacto no hablado del pueblo. Un voltear la espalda colectivo. Un secreto compartido que se pudría bajo la superficie de sus vidas tranquilas. La madera de la cruz más nueva siempre estaba pálida. Resaltaba contra el gris gastado de las otras. Un recordatorio claro de que el ciclo no se había roto. Una marca fresca en una deuda que nunca se pagaba. Este miedo era el verdadero gobernante de Olvido. Dictaba las puertas cerradas y las noches tempranas. Estaba en las oraciones susurradas detrás de paredes delgadas. ¿Qué clase de lugar planta una cruz para una persona a la que se niega a nombrar? ¿Qué clase de paz se construye sobre una base de olvido tan deliberado? El pueblo era una prisión hecha por sí mismo. Los barrotes eran de silencio y los guardias eran los fantasmas de aquellos que yacían bajo las marcas sin nombre. Las cruces no eran un monumento, eran una advertencia, un testimonio escalofriante de las almas que no habían cruzado. Estaban esperando. Él se llamaba Leo. Llegó en un autobús polvoriento un martes por la tarde. El conductor del autobús le lanzó una mirada extraña cuando dijo que su destino era Olvido. Leo buscaba paz. El ruido de la ciudad se había vuelto demasiado. Las sirenas, las multitudes, el zumbido constante de una vida que ya no quería. Su propio pasado era ruidoso. Había perdido a su esposa hacía un año. Una enfermedad repentina que le robó primero la voz, luego el aliento. Trabajaba como archivista. Pasaba sus días rodeado de las historias de los muertos, catalogando sus cartas y fotografías. Ahora se sentía como un archivo él mismo, lleno de recuerdos que no podía organizar. Leo eligió Olvido precisamente porque parecía vacío. Veía el silencio como un bálsamo. Alquiló una casita pequeña y húmeda justo al borde del pueblo. Su ventana trasera daba al cementerio en la colina. No le importó. Estaba acostumbrado a la cercanía de los muertos. Pensó que era poético. Creía que en la quietud de las tumbas finalmente podría escuchar sus propios pensamientos de nuevo. Estaba cansado de huir del fantasma de la risa de su esposa.
Esperaba que aquí, entre nombres olvidados, su memoria pudiera descansar. No sabía que los fantasmas de olvido no eran de los que descansan. Su conexión con el pasado era profesional y personal. Entendía la importancia de los nombres y las fechas. Sabía que cada vida, por pequeña que fuera, dejaba una historia. Cuando vio por primera vez las cruces sin nombre desde su ventana, sintió una curiosidad profesional, un rompecabezas por resolver. No sintió el miedo que atenazaba a los aldeanos. Era un hombre de fuera, inmune a sus supersticiones locales. O eso creía. Llevaba consigo una fotografía vieja. Era lo único que tenía de su bisabuelo, un hombre que había desaparecido décadas atrás, dejando solo rumores de un viaje a un pueblo remoto. Leo pasó sus primeros días caminando. Intentó hablar con los aldeanos, pero solo le ofrecieron respuestas cortantes. Sus ojos se dirigían hacia la colina, luego de vuelta a él, como si lo midieran contra el silencio. Lo veían como una interrupción, una piedra arrojada a un estanque estancado. Sabían que se quedaba en la cabaña junto al cementerio. Lo observaban, esperaban. Leo interpretó su silencio como timidez campestre. Se equivocaba. Era un muro cuidadosamente construido, y él estaba del lado equivocado, sin saberlo, peligrosamente cerca del secreto que estaba destinado a contener. El sol se puso rápido en olvido. Las sombras de las colinas se tragaron el pueblo en minutos. Leo se sentó junto a su ventana, una taza de té enfriándose en sus manos. Vio cómo el cementerio se transformaba. Las viejas lápidas parecían dientes torcidos en la luz que se desvanecía. El aire se puso frío. Un viento comenzó a soplar, pero era un viento extraño. Parecía venir de la tierra misma, trayendo susurros que rozaban el límite de lo audible. Al principio lo descartó como el crujido de las hojas, pero el sonido era demasiado constante, era rítmico, como voces bajas y urgentes. Abrió un poco la ventana. El sonido se hizo más claro. No era una voz, sino muchas. Un coro de murmullos débiles, eran informes, como la estática entre estaciones de radio. Pero dentro de la estática casi podía distinguir palabras. Aquí, frío. ¿Por qué? Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Cerró la ventana, pero el sonido persistió. Se filtraba a través del cristal, a través de las paredes. Ahora estaba dentro de la cabaña con él. Intentó leer su libro, pero los susurros eran una distracción constante, un zumbido bajo e insistente bajo el silencio. Más tarde esa noche, una niebla subió de la colina. Era densa y antinatural, cubriendo el cementerio con un sudario gris. A través de la niebla vio una luz única y parpadeante, como una vela, moviéndose entre las cruces sin nombre. Se quedó mirando, con el corazón latiéndole fuerte. ¿Quién estaría en el cementerio a esta hora? La luz se movió lentamente, deliberadamente, deteniéndose en cada una de las marcas de madera. Luego, simplemente, se apagó. La oscuridad que siguió fue absoluta. Los susurros cesaron. El silencio que regresó era más pesado que antes, lleno de anticipación. Leo no durmió esa noche. Se sentó en una silla, frente a la ventana, hasta que la primera luz gris del amanecer rompió el horizonte. La niebla se retiró. El cementerio volvió a parecer normal. Solo una colección de piedras viejas y madera gastada. Se preguntó si lo había imaginado todo. Los susurros, la luz. Un truco de una mente cansada en un lugar nuevo y extraño. Pero cuando miró de cerca, vio algo nuevo en el camino que bajaba de la puerta del cementerio. Una sola huella fresca en el barro.
y se dirigía lejos del pueblo, no hacia él. Los días se convirtieron en una semana. Los susurros regresaban cada noche. La búsqueda de paz de Leo se había vuelto una vigilia. Empezó a hacer preguntas más directas. Se enfocó en los aldeanos más viejos, aquellos cuyos ojos guardaban las sombras más profundas. Encontró a una anciana llamada Elara, sentada sola en un banco. Remendaba una red de pescar con dedos nudosos. Sus manos nunca dejaban de moverse. Le preguntó sobre las cruces. Al principio, ella negó con la cabeza, sus labios una línea fina y apretada. Pero Leo fue persistente. Le contó sobre los susurros, sobre la luz. Habló de su bisabuelo, el archivista que desapareció. Elara finalmente detuvo su trabajo. Lo miró, sus ojos nublados por un recuerdo que tenía casi un siglo. Le contó la historia. No era una leyenda, era una confesión. Décadas atrás, el pueblo estaba gobernado por un terrateniente cruel. Él lo poseía todo, la tierra, las casas, la gente. Tomaba lo que quería, comida, propiedades, hijas. Era un hombre de pura maldad y su hijo era igual que él. El pueblo sufrió bajo su tiranía. Rezaban por la liberación, pero ninguna ayuda llegó. La ley era la ley del terrateniente. No había a quien apelar. Un año, la cosecha fracasó. El terrateniente exigió su parte completa de todos modos. Los aldeanos morirían de hambre. Esa noche, los hombres del pueblo se reunieron en secreto. Eran simples agricultores y pescadores, no asesinos. Pero la desesperación había afilado su miedo hasta convertirlo en una cuchilla. Emboscaron al terrateniente y a su hijo en el camino. Fue un acto sangriento y caótico. Enterraron los cuerpos en una tumba sin nombre en la colina, donde el cementerio se expandiría más tarde. Hicieron un pacto de silencio. Le dijeron al mundo exterior que los hombres simplemente se habían ido. Pensaron que su pesadilla había terminado. Pero el pecado no se quedó enterrado. El alma del terrateniente, retorcida por su propia maldad, se negó a descansar. Era demasiado pesada de malicia para cruzar al otro lado. Al año siguiente, un joven del pueblo murió en un accidente extraño. Los aldeanos sintieron la presencia vengativa del terrateniente. Colocaron una cruz sin nombre para apaciguar al espíritu inquieto. Pero no fue suficiente. Cada año, el alma malévola exigía un precio. Reclamaría una vida, una enfermedad, un accidente, una desaparición. Y cada año el pueblo plantaba otra cruz, alimentando el silencio y el miedo. Las cruces no eran para las víctimas, eran ofrendas al mal original. Leo finalmente entendió. Los susurros no venían de una sola alma, sino de muchas. Eran las voces de las víctimas reclamadas a lo largo de los años. Las que estaban enterradas bajo las cruces sin nombre. No estaban en paz. Sus espíritus estaban atrapados, atados a la tierra profana por el mal persistente del terrateniente. Susurraban su dolor, su confusión. Eran los ecos del crimen continuo de silencio del pueblo. La luz que vio no era una sola entidad. Era la energía colectiva de estas almas perdidas, atraídas a las marcas que estaban destinadas a ellas, pero que servían a otro propósito más oscuro. La historia resonó con una familiaridad escalofriante. Leo sacó la vieja fotografía de su bisabuelo. Su nombre era Julián. Se la mostró a Elara. La anciana jadeó. Su mano voló a su boca. Recordaba el nombre. Julián no era solo un archivista. Había llegado a olvido investigando rumores de la desaparición del terrateniente. Era un hombre de registros y justicia. Había empezado a hacer preguntas, tal como Leo lo hacía ahora.
se estaba acercando demasiado a la verdad. Los aldeanos, aterrorizados de que su secreto fuera expuesto, lo vieron como una amenaza. La voz de Lara bajó a un susurro apenas audible. El pueblo no mató a Julián, no directamente, pero en su miedo hicieron algo peor. Le contaron al espíritu del terrateniente sobre él. Ofrecieron al forastero a la oscuridad con la esperanza de que perdonara a uno de los suyos por un año. Y funcionó. Julián fue encontrado muerto al pie de la colina. Su corazón simplemente se había detenido. Su muerte fue marcada por la primera cruz sin nombre. Fue el primer sacrificio después del pecado original. Leo era el bisnieto de la primera alma reclamada por el pacto del pueblo. La revelación golpeó a Leo como un golpe físico. No era un extraño al azar. Estaba conectado a este lugar por sangre y por injusticia. Su búsqueda de paz lo había llevado al origen del dolor más antiguo de su familia. Los susurros en la noche ahora le sonaban diferentes. Casi podía escuchar una voz entre ellos que le resultaba familiar. Una llamada a través de generaciones. Las almas no solo susurraban su dolor, pedían ayuda, lo llamaban a él. Comprendió que su llegada no era un accidente, era el cierre de un círculo. La última noche del año se acercaba, el aniversario de la muerte del terrateniente. Los aldeanos la llamaban la noche del juicio. Era cuando el espíritu malévolo era más fuerte. Era cuando elegiría a su próxima víctima. El miedo en olvido era algo palpable. Las puertas estaban atrancadas. Las oraciones eran frenéticas. Leo sabía lo que tenía que hacer. El ciclo de miedo y sacrificio tenía que romperse. La deuda tenía que pagarse, pero no con otra alma inocente. Tenía que pagarse en el origen. Él no era un guerrero ni un sacerdote. Era un archivista. Trataba con la verdad. Al caer la noche, Leo subió la colina hacia el cementerio. No llevaba arma, solo una linterna y el pesado conocimiento del pasado de su familia. Fue al lugar que el Lara había descrito, el sitio donde el terrateniente y su hijo fueron enterrados. Comenzó a cavar. El viento aullaba a su alrededor y los susurros se convirtieron en gritos. Los espíritus de las víctimas giraban a su alrededor, sus formas etéreas brillando débilmente en la oscuridad. Eran una tormenta de dolor y miedo, pero no le hicieron daño. Observaban, esperaban. Él era su última esperanza. Cavó durante horas. Finalmente, su pala golpeó algo sólido. Huesos, ennegrecidos y retorcidos. Mientras los desenterraba, una forma se levantó de la tumba. Una sombra más oscura que la noche misma, con ojos como brasas ardientes. El espíritu del terrateniente. Se alzaba sobre él, irradiando puro odio. Lo alcanzó con su mano, pero Leo no se inmutó. Le habló. No con miedo, sino con autoridad. Lo llamó por su nombre. Pronunció los nombres de su bisabuelo y de todos los demás que habían sido sacrificados. Los leyó como una letanía, dándoles el reconocimiento que se les había negado. No ofreció una pelea. Ofreció un trato, un contrato final y vinculante. Él, descendiente de la primera víctima, se quedaría. Se convertiría en el nuevo guardián de este lugar. Vigilaría los huesos y contendría el mal. A cambio, el espíritu del terrateniente liberaría a las otras almas. Dejaría de reclamar anualmente al pueblo. Un alma por un alma. Un guardián por un monstruo. La sombra vaciló. Luego se abalanzó. No para matar a Leo, sino para fusionarse con él. Lo último que Leo sintió fue un frío inmenso y el silencio repentino y ensordecedor, mientras los susurros de las almas perdidas finalmente se desvanecían en paz.
A la mañana siguiente, el sol salió sobre un olvido diferente. El aire se sentía más ligero. El silencio opresivo se había ido, reemplazado por una simple quietud. Los aldeanos abrieron sus puertas y se miraron. No sabían lo que había pasado, pero sintieron el cambio. El miedo profundo y corrosivo que había sido su compañero constante durante generaciones se había ido. Los niños reían en la calle por primera vez en mucho tiempo. La sombra se había levantado. Se les había concedido una paz que no se habían ganado, una misericordia que no merecían. El ciclo se había roto. Encontraron la pala de Leo cerca de un trozo de tierra recién removido en la colina. De Leo mismo no había rastro. Había desaparecido. Más tarde, ese año, nadie murió en un accidente extraño. No se añadió ninguna cruz nueva a la fila silenciosa. El pueblo comenzó a sanar lentamente, pero un nuevo misterio echó raíces. A veces, en las noches más oscuras, los aldeanos veían una figura solitaria caminando en el cementerio. Una silueta de un hombre con una linterna, patrullando los terrenos. Nunca abandonaba el cementerio. Solo observaba, un guardián silencioso en la frontera entre los vivos y los muertos inquietos. El pueblo había encontrado su paz, pero ¿a qué costo? ¿Era verdadera paz o solo la transferencia de una carga a otra alma? Leo se había convertido en parte del mismo misterio que buscó resolver, una historia de fantasmas que sería contada por una nueva generación. Las preguntas persisten en el aire tranquilo de olvido. ¿Nace el mal de un solo acto o es nutrido por el miedo y el silencio que le siguen? ¿Puede una comunidad realmente lavar sus pecados sacrificando a un forastero, incluso a uno dispuesto? El nuevo guardián camina por los terrenos del cementerio, un recordatorio permanente de que algunas deudas nunca se pagan realmente, solo se traspasan. Y la línea entre un monstruo y su cuidador puede ser aterradoramente delgada.